Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Como todos los domingos por la mañana, hoy os traemos un nuevo contenido, pero el de este fin de semana cambia un poco su formato. Ante la creciente tensión en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, hemos dedicado a esta emisión en directo de este domingo 6 de marzo del 2022 para hablar un poco sobre este conflicto, ¿vale? ¿Qué es lo que está sucediendo un poco? Vamos a ver el minuto a minuto, vamos a mirar cómo se ha llegado hasta esta situación, qué puede pasar en el futuro y plantear unas posibles soluciones ante este conflicto, ¿vale? Antes de nada decir que si me veis mirar hacia abajo, me estoy mirando a mí en la pantalla o aquí a un pequeño guión que tenemos, ¿vale? Deciros también que si estáis interesados en este conflicto, nos podéis seguir por aquí, por nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias o por nuestra cuenta oficial del canal de YouTube @crónicas_Asturias, donde también estamos muy activos publicando resúmenes diarios o una vez cada 2 días acerca de este conflicto Rusia versus Ucrania. Vale, durante algo más de media hora en el día de hoy vamos a estar hablando sobre, pues eso, toda la historia del conflicto, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues nada, eso, si se me ve o se me escucha mal en algún momento, me lo podéis escribir por los comentarios, tanto del vídeo una vez publicado como del chat en directo que estoy leyendo por aquí. Y pues nada, desde el canal pretendemos dar un punto de vista neutral sobre el asunto, o sea, no posicionarnos a favor ni en contra de ninguno de los dos países, ¿vale? Además, toda la familia Marsu, como sabéis, espera que esta guerra finalice cuanto antes cobrándose el menor número de vidas posible, o sea, que haya el menor número de víctimas mortales posibles, ¿vale? Y que se llegue a una solución diplomática, que al final es lo que nos conviene a todos, no solamente a Ucrania o a países de su entorno, sino al final a todo el mundo, porque la paz tiene que ganar sobre la guerra, pienso yo, en este siglo XXI. Y recuerda que si te gusta el contenido diario que llevamos publicando a través de nuestro Instagram, puedes pasarte por allí, compartir nuestro contenido, lo mismo de los vídeos que tenemos en este canal de YouTube en relación con el origen del conflicto y esta emisión, ¿vale? Tenemos un vídeo publicado hace ya algunos fines de semana sobre el origen del conflicto de la guerra entre Ucrania y Rusia y podéis compartir esta emisión en directo con todos vuestros amigos y amigas interesados en el tema. El fin de semana pasado intentamos realizar una emisión en directo similar a esta, pero por unos pequeños problemas técnicos no pudimos arrancarla, por lo que publicamos el vídeo de la historia de un invierno, que también está muy interesante, ¿vale? Vamos a el Puerto Pajares, es el vídeo anterior a este. Y pues este fin de semana ya esperamos no tener ninguna complicación y poder terminar esta emisión. Eso, tuvimos que aplazarlo, además, porque habían pasado muy pocos días desde el origen del conflicto, apenas 4, creo recordar, entonces, pues, de esta manera podemos ver la guerra con una perspectiva más abierta y más diferente, ¿vale? Una norma muy importante que debéis de cumplir todos si queréis participar en esta emisión en directo es el respeto siempre desde los comentarios. Los hemos activado solamente para suscriptores, ¿vale? Os tenéis que suscribir a nuestro canal de YouTube para poder comentar por el chat en directo. En serio, lo voy a estar leyendo para todos los que pongáis algo, lo voy a estar leyendo y contestando vuestras preguntas siempre que pueda hacerlo. Pero os pido mucho respeto, ¿vale? Se va a poder unir a esta emisión en directo personas de cualquier ideología. Entonces, por lo tanto, vamos a mantener una paz por el chat de esta emisión, ¿vale? Y siempre vamos a dar cifras certeras, no nos vamos a guiar, tanto nosotros como espero vosotros por el chat, no nos vamos a guiar por hipótesis, ¿vale? Siempre cifras reales y fuentes fiables, ¿vale? Con respecto a este conflicto. Corroborando, como os decía, por fuentes oficiales y no opiniones o datos sacados de contexto o directamente falsos. Estamos aquí para informar, ante todo, ¿vale?
También queremos mencionar, antes de comenzar, que esta primera emisión que realizamos a través de nuestro canal de YouTube es muy nueva, es algo que todavía no manejamos. Como sabéis, el fin de semana pasado, como os dije, tuvimos unos pequeños problemas en la emisión. Entonces, pues eso, en el caso de que haya algún problema sonoro o visual, nos lo podéis escribir, ¿vale? Estamos, pues eso, por cualquier sitio, por cualquiera de nuestras redes sociales, incluso por aquí ahora mismo las estamos mirando todas, ¿vale? Y pues nada, vamos a hacer primero un pequeño resumen de lo que ha pasado hasta ahora, ¿vale? Podéis ir aportando cosas por el chat en directo, como os decía, tenéis que suscribiros para poder comentar. Vamos a ir viendo qué ha sucedido hasta ahora, desde el día 1 de guerra, que es el 24 de febrero del 2022, hasta el día de hoy, que es 6 de febrero del 2022, ¿vale? Han pasado ya algunos días y pues ya podemos ver con una perspectiva mayor cómo ha evolucionado este conflicto, por lo que vamos a comenzar ya con el directo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró la ley marcial, estamos hablando de eso, del jueves 24 de febrero, y ha llamado a los ucranianos a tomar las armas y defender su país. Las bolsas mundiales se desploman, ¿vale? Tras los ataques rusos a Ucrania de la madrugada de ese pasado jueves. ¿Vale? Entre otras cosas, vemos cómo, pues eso, las bolsas se cayeron durante, pues desde que comenzó el conflicto, más que nada. Comenzaron las manifestaciones en Rusia, 800 arrestados en más de 40 ciudades, ¿vale? Eso, durante esa mañana, a las 6 de la mañana, Putin, el presidente ruso, hizo una rueda de prensa, un discurso o algo así, que se publicó por todo el mundo enseguida a las 6 de la mañana, en el que pues eso mencionaba que iba a comenzar una operación militar especial en Ucrania. ¿Pero por qué? Vamos a mirar el por qué Putin llegó a esta situación. Unos días antes de esto, Putin y Lavrov, que es su ministro de Exteriores, y en general Kremlin, que es algo así como el Congreso de los Diputados ruso, votó a favor, prácticamente por unanimidad, creo que había sido, que Rusia reconociera como repúblicas soberanas e independientes a las dos regiones del Donbass, Donetsk y Lugansk, ¿vale? Se habían autoproclamado repúblicas, pero no contaban con repúblicas prorrusas, pero no contaban con el respaldo de Rusia. En ese momento sí que lo comenzaron a hacer. Y por eso Putin declaró un estado de alarma, entre comillas, en el que pues decía que iba a defender esas repúblicas porque habían sido atacadas por el ejército ucraniano. En un primer momento se tendió a pensar que solamente iba a ocupar, a hacer una ocupación militar, entre comillas, a mandar sus tropas a esa región del Donbass controlada por los prorrusos, solamente a una pequeña parte de ambas repúblicas. Finalmente dijo que lo iba a extender por todo el Donbass, cosa que ya se sabía entonces en ese momento que iba a haber una guerra. Pero después comenzaron a llegar eso, pues las declaraciones de guerra y de defender esas dos repúblicas y tal, y comenzaron a atacar por varios frentes. Si vemos el mapa, que lo tengo yo aquí, de cómo fueron evolucionando las entradas de militares rusos en Ucrania, podemos ver cómo entraron por Bielorrusia, o sea, por el norte del país. Podemos ver cómo entraron por Ucrania, o sea, por el oeste del país, y podemos ver cómo entraron por el sur, también por la península de Crimea, que ahora es rusa, más o menos, ¿no? O sea, se la cogió Rusia en el año 2014, y pues por ahí también entraron tropas, ¿vale? También lo hicieron por el Mar Negro y lo hicieron también por las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ¿vale? Fueron varios frentes los que se abrieron en ese primer momento. Eso, además, se celebró
una cumbre virtual sobre la invasión rusa de Ucrania, país al que prometen apoyo y solidaridad inquebrantable, ¿vale? El presidente Putin ha devuelto la guerra a Europa, se ha colocado en el lado equivocado de la historia, han asegurado a través de un comunicado conjunto difundido por la presidencia de turno alemana, ¿vale? Desde un primer momento, ya días antes de la guerra, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, que son los que más activos están en este conflicto, empezaron a preparar paquetes de sanciones o medidas contra Rusia si finalmente invadía Ucrania. Personalmente, yo no pensé que se fuera a llegar a tanto. Pensé que simplemente estaban exhibiendo músculo militar para poder conseguir algo más aparte de Crimea, por ejemplo, controlar las regiones del Donbass o poner un gobierno títere en Ucrania. Pero finalmente, pues para mi sorpresa y creo que en general para la familia Marsu, pues sí que se fue un paso más allá. Tenemos que tener en cuenta que Vladimir Putin, presidente de Rusia, no quiere que la OTAN se acerque a su país, que se acerque a Rusia. Putin fue un exagente de la KGB, que era algo así como la CIA de la Unión Soviética, ¿vale? Y pues fue agente y todo eso. Y ahora quiere no volver a constituir la Unión Soviética, pienso yo, porque las ideas de Putin se alejan bastante de la ideología comunista desde mi punto de vista, pero sí quiere tener bajo control o bajo una influencia a esas antiguas repúblicas soviéticas, ¿vale? O sea, lógicamente no quiere que otros países, Estados Unidos en concreto, que es su rival económico y político, más que nada contra Rusia, son las dos potencias más grandes del mundo, se acerque a sus fronteras, por lo que quiere tener bajo control pues, a Bielorrusia, a Ucrania, a Georgia, a todas las antiguas repúblicas soviéticas. Incluso llegó a amenazar a Finlandia y a Suecia si se unían a la OTAN. También lo hizo con Georgia, donde también tuvieron una guerra, y lo hizo con Ucrania. Pero su intención es llegar más allá. Lógicamente, si la Unión Soviética llegaba hasta la mitad de Polonia. O sea, Polonia era la división entre Estados Unidos y la Unión Soviética hasta que cayó el muro de Berlín en los años 90, con la destrucción de la Unión Soviética. Entonces, Putin es probable que quiera llegar hasta la mitad de Polonia, o sea, controlar pues eso, todos los países del este de Europa y pues implantar allí unos gobiernos títere o alguna cosa. El 25 de febrero las tropas rusas han entrado ya en la capital ucraniana de Kiev, donde ha llegado el segundo día de la invasión ordenada por Vladimir Putin. Los soldados rusos han penetrado a través del distrito de Obolón, al norte, a solo 15 minutos del centro de la ciudad, del Palacio Presidencial y del Parlamento, según informa el enviado especial de Radio y Televisión Española a Kiev, Víctor García Guerrero. La información que estamos dando, o parte de ella, la estamos sacando fundamentalmente de dos fuentes que son fiables, ¿vale? Dos fuentes de confianza. Una es de Radio Televisión Española, de su canal de YouTube, de la descripción de sus vídeos y tal, donde estamos muy informados. Y la otra es un canal de YouTube de historia que se llama Memorias de Pez, ¿vale? Están haciendo también directos por Twitch, creo, alguna cosa, y estuvieron haciendo directos por su canal de YouTube de los primeros días del conflicto, ¿vale? Cuando el puente de Carnaval y eso. Perdón, durante el anterior puente. Y pues eso, en ese momento las tropas ucranianas estaban muy mal organizadas, por así decirlo, ¿vale? O sea, cada uno luchaba un poco por libre, ¿no? De hecho, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, repartió 10.000 fusiles a la población, ¿vale?
declaró la ley marcial y impuso un toque de queda. Todos los que salieran fuera del horario permitido se considerarían como enemigos. Armó a las milicias pro-ucranianas para que pudieran defender el país. Incluso llegó a decir a la población que podían hacer cócteles Molotov para poder defender, pues eso, las calles, lanzarlo contra el ejército ruso que penetraba en la capital del país, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, en un primer momento Rusia comenzó a entrar muy fuerte en Ucrania. De hecho, el segundo día de guerra, como estamos viendo, ya estaban a las puertas de Kiev, en ese distrito de Obolón, al norte. Después el ejército ucraniano se comenzó a organizar mejor o algo pasó ahí que no está muy bien informado, la verdad, porque hay muy pocas noticias al respecto y muchas de ellas son fake news. Hay que tener mucho cuidado de dónde se sacan las noticias. Y pues eso, enseguida el ejército ucraniano se comenzó a proteger de esa invasión rusa, se comenzó a organizar mejor y pues ahora han conseguido retirar a esos soldados rusos de la capital, alejarlos unos kilómetros, ¿no? Además, eso, Rusia ha advertido el viernes a Finlandia y Suecia de que su adhesión a la OTAN traería consigo repercusiones político-militares y pues que eso, que sería muy difícil de negociar para los dos países, ¿no? Que no quiere Putin que se acerque la OTAN a sus fronteras, en resumen. Además, Putin dijo a la población y al ejército ucraniano que podían alzarse contra su gobierno, que sería más fácil negociar con ellos, con los militares o con las milicias armadas, un alto el fuego y una posible paz, antes que negociar con Zelensky, al que acusó de drogadicto y neonazi, junto con todo su equipo de gobierno. Por lo que podemos decir que Putin alentó un golpe de Estado en Ucrania. Podemos decir que pues, Putin quiere implantar un gobierno títere que sea más leal a Moscú que no a la OTAN o a la Unión Europea. Vamos con el día 26 de febrero, ¿vale? No me estoy guiando mucho tampoco por las fechas, ¿vale? O sea, alguna cosa que diga puede ser de otro día, ¿vale? O sea, porque como han pasado muchas cosas, pues hay que tener en cuenta ese punto también. El ejército y los milicianos ucranianos combaten sin tregua en las calles de Kiev contra las tropas rusas que llegaron este viernes a la capital, avanzando desde el norte y el noreste, mientras que el resto de Ucrania continúan los combates en la tercera jornada de invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin. La capital ha vuelto a sufrir bombardeos y un misil ha impactado en un edificio de viviendas, causando heridos, pero no víctimas mortales. En todo el país son, a fecha de este día, que era el 26 de febrero, son 198 los muertos, incluyendo 3 niños, o sea, 3 menores, y 1.115 heridos, según el Ministerio de Salud de Ucrania. Las cifras de los heridos y los muertos varían mucho según quién lo diga, según lo diga la ONU, según lo diga Ucrania, según lo diga el Kremlin, o sea, según lo diga Rusia. No hay unas cifras oficiales, por así decirlo, ¿vale? Además, el recuento de heridos o muertos puede llevar varias semanas, varias semanas entradas en la guerra, en la evacuación de cadáveres, por ejemplo, de la ciudad de Kharkov en Ucrania, la segunda ciudad más importante del país, que está sitiada y bombardeada constantemente, puede haber gente bajo los escombros, puede ser muy difícil de contar esos fallecidos, ¿no? Esas defunciones, hasta que no hayan pasado varios días o varias semanas de guerra. Además, Rusia atacó durante la madrugada del sábado más de 800 objetivos militares ucranianos con misiles de crucero, mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó abandonar el país y deponer las armas.
Durante la noche, las Fuerzas Armadas de Rusia utilizaron armas de alta precisión contra la infraestructura militar de Ucrania que destruyeron con misiles de crucero terrestre y navales, informó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor, a ver si lo digo bien, Konashenkov. Igor Konashenkov, al especificar que los objetivos fueron 821 instalaciones del ejército ucraniano. Recordamos que cuando Rusia entró en Ucrania, se llevaron a cabo unos bombardeos, también se lanzaron misiles para atacar objetivos militares ucranianos. Recordamos que esos primeros bombardeos no fueron contra población civil, fueron contra pues, bases militares, cañones antiaéreos, etcétera, etcétera. O sea, se llevó a cabo una desmilitarización de Ucrania, entre comillas, ¿vale? Lo que quería Putin era controlar el espacio aéreo ucraniano, quería controlar que los aviones que sobrevolaran Ucrania fueran afines a Moscú, ¿vale? Por así decirlo. Entre ellos estaban 14 aeródromos militares, 19 puestos de control y comunicaciones, 24 sistemas de misiles antiaéreos S-300 y OSA y 48 estaciones de radares, dijo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado este sábado que sus tropas han repelido con éxito el ataque a Kiev. Ya fue este pasado sábado, o sea, no ayer, el anterior, cuando ya se comenzaba a echar para atrás a los soldados rusos, ¿vale? A repeler ese ataque a la capital Kiev. Hemos resistido y estamos repeliendo con éxito los ataques del enemigo. La lucha continúa, ha señalado Zelensky, quien ha asegurado que Ucrania cuenta con el apoyo de casi el total de los países de la Unión Europea para desconectar a Rusia del sistema financiero SWIFT. Después vamos a ver qué es esto del SWIFT. O sea, vamos a ver qué es el SWIFT, ¿vale? Espero que Alemania y Hungría tengan el valor de apoyar esta decisión, ha añadido Zelensky. Recordamos que en un primer momento Alemania y Hungría, por intereses fundamentalmente económicos y de materias primas, como podría ser el gas, no se posicionaron, o sea, sí que se posicionaron, pero no hicieron unos ataques verbales tan duros como el resto de la Unión Europea. Recordamos que entre Rusia y Alemania está la construcción del gasoducto Nord Stream 2, creo que lo he dicho bien, que transportaría el gas ruso directamente desde Rusia hasta Alemania y la Unión Europea, por lo tanto, sin necesidad de pasar por Ucrania, algo que molestó bastante en un primer momento al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, porque dice que actualmente el gas ruso pasa por Ucrania y por países, Polonia, demás países. Pero claro, una vez que la Unión Europea ya no necesite a Ucrania como país para transportar el gas ruso hacia la Unión Europea, es muy probable que la dejen un poco de lado, por lo que Ucrania se temía, o sea, se temería un ataque ruso a Ucrania porque la Unión Europea ya no lo necesita como transportador de gas. Por eso, entre otras cosas, se paralizó ese gasoducto. Además, la Unión Europea está haciendo varios boicots a Rusia, al igual que muchos otros países de la OTAN y países ajenos a todo esto, de no comprar productos rusos, no comprar gas ruso, materias primas, desconectar el banco SWIFT, el sistema financiero, bueno, del SWIFT a los bancos rusos. O sea, una serie de medidas por las que esperan que Putin se arrepienta de este ataque a Ucrania. El presidente ucraniano, vamos a volver al 26, el presidente ucraniano ha afirmado que sus compatriotas van a defender el Estado, ya que las armas son nuestra verdad. Es nuestra tierra, nuestro país, nuestros hijos y lo defenderemos todo. Ha dicho el presidente que anoche salió también a la calle con sus asesores para levantar el ánimo de las tropas y los conciudadanos. Recordamos que el día 26 el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se grabó un vídeo con su teléfono móvil con su equipo de gobierno
o con sus asesores o consejeros para levantar el ánimo de la población y los militares. Recordamos que lo hacía, entre otras cosas, para decir que él seguía en Kiev. Se comenzaron a correr bulos de que su avión había aterrizado en Polonia o que el presidente ucraniano había abandonado la capital. Por ello, Zelensky hizo un vídeo explicando, o sea, un vídeo en Kiev, explicando que continuaba en la capital y que él mismo tomaría las armas si fuera necesario. De hecho, en el vídeo creo que añadió algo así como, o sea, una frase que decía algo así como esta será la última vez que me vais a ver con vida. Afortunadamente no fue así, se le ha vuelto a ver con vida, o sea, el presidente está vivo, pero sí que es verdad que se le vio vestido de militar, con armas, al igual que el alcalde de Kiev, que es un antiguo boxeador famoso. Se le vio con eso, con ametralladoras y tal, a la espera de los rusos, ¿vale? Que estaban amenazando con entrar en la capital. Los ocupantes querían bloquear el centro del país y poner marionetas prorrusas aquí, como en Donetsk y Lugansk. Hemos hecho descarrilar su idea. No obtuvieron ninguna ventaja sobre nosotros, ha añadido el presidente. Aún quedan ciudadanos españoles en Ucrania. Algunos se sienten atrapados y otros están intentando salir del país por diferentes vías. Estamos perdidos y agradeceríamos cualquier ayuda por parte del gobierno de España, dice Marcos, que lleva dos días con Diana en un refugio porque es más seguro que su casa. Viven en Odessa y quieren volver urgentemente a España. Hemos estado llamando a la embajada durante estos 2 días y el primer día nos dijeron simplemente que no podían ayudarnos y que dejáramos nuestros datos en la embajada española en Ucrania, relata Marcos. Volví a llamar al día siguiente y le dijeron que no existía un plan de evacuación, que solo había capacidad operacional en Kiev, la capital del país. Recordamos, además, que el gobierno de España, al igual que muchos otros gobiernos, como por ejemplo el estadounidense, recomendaron a todos sus compatriotas, a todos sus ciudadanos que estuvieran en Ucrania, abandonar el país. Por lo que si algún español o alguien, creo que ya hay muy pocos españoles en Ucrania, o alguien estaba en Ucrania, se quedaba en Ucrania a pesar de las alertas de los gobiernos, era porque quería hacerlo, por voluntad propia, ¿vale? Porque los gobiernos llevaban tiempo ya informando de que esto podía suceder y que abandonaran el país. Por lo tanto, cualquier persona que se quedara dentro era porque lo hacía por voluntad propia o porque no podía exiliarse o, bueno, salir del país, ¿vale? Como todavía no había comenzado la guerra, que no podía salir del país. Vale, eso. Los habitantes de Kiev resisten el tercer día de asedio a la capital en una escalada de tensión marcada por los bombardeos, el acoso de los tanques y los combates callejeros sin tregua entre las tropas rusas y el ejército ucraniano y milicianos que defendían la capital. En paralelo, miles de personas escapan de Ucrania huyendo de la guerra en un éxodo hacia Polonia y Rumanía y países fronterizos. Recordamos que Moldavia, por ejemplo, y otros países de la zona, Rumanía, ese lo había dicho, lo había mencionado ya. Todos los países fronterizos con Ucrania están recibiendo miles de refugiados de la guerra, ¿vale? De hecho, desde aquí, desde Asturias, hay gente que quiere apoyar, ¿no? Por ejemplo, en distintos centros educativos se está recogiendo comida, merienda para niños, pues eso, productos de higiene básica. Se están haciendo recolectas para pues eso, mandar a Ucrania, ¿no? Recolecta de alimentos, de muchas cosas. Incluso hay gente que ha dicho que necesitan una furgoneta, creo, unas furgonetas para poder ir a Ucrania y evacuar a gente. El trayecto sería hasta Ucrania y en Ucrania pasarían la frontera y traerían a gente de Ucrania a Polonia y volverían a hacerlo, ¿sabes? O sea, no sé si me explico. Sacar a la gente que quiere salir del país con esas furgonetas asturianas, recordamos. O sea que fiables tienen que ser. La vida cotidiana se ha quebrado para la población civil. Los ciudadanos se desplazan a los refugios antiaéreos situados en el metro de la ciudad de Kiev,
que recordamos abrió sus puertas gratuitas en el primer día de guerra para que se pudiera utilizar como refugio antiaéreo. El metro no funciona, pero la gente se mete dentro de forma gratuita y lo utilizan como refugio antiaéreo, ¿vale? Ante los ataques rusos. Eso, pues cada vez que suenan las sirenas, la gente se puede meter ahí para estar protegida. De hecho, pasan allí muchas veces la noche, se pueden ver imágenes por Google y otros medios, ¿no? Fábricas y comercios de todo el país han echado el cierre, un infierno al que se suma la división de familias enteras. Los hombres de entre 18 y 60 años están siendo llamados a filas o se ofrecen como voluntarios para frenar el avance ruso. De hecho, en la frontera de Ucrania con Polonia, están dando la vuelta muchos hombres que tienen esta edad, entre 18 y 60 años, y los mandan de vuelta a Kiev, a defender la capital. No pueden salir del país porque la ley marcial dice que cualquier ciudadano puede empuñar, bueno, los que puedan, claro, puede empuñar un arma y defender la ciudad. Por lo que toda la población, absolutamente toda, se convierte en militar, por así decirlo, en milicianos, ¿vale? Día 27 de febrero. Las tropas rusas han entrado este domingo en Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, donde se han producido combates muy duros y la voladura de un gasoducto que ha provocado una enorme explosión. Las autoridades ucranianas aseguran que han logrado repeler el ataque y mantienen el control de la ciudad ubicada en el noreste del país. Recordamos que también bombardearon una cadena de televisión, ¿vale? Hay varios muertos, varios heridos tras esa explosión en esa cadena de televisión ucraniana. Hombre, yo creo que los medios de comunicación tienen que informar, ¿vale? Entonces, a pesar de que haya una guerra, los medios de comunicación tienen que estar informando a la población de lo que está sucediendo, por lo que este ataque es totalmente injustificado como muchos otros que se están llevando a cabo, ¿vale? Las agencias de noticias tienen el deber de informar, sea la situación que sea, porque los ciudadanos tienen el derecho de recibir esa información, pienso yo. La guerra en Ucrania ha desencadenado un movimiento de huida de la población ucraniana que, según Naciones Unidas, puede llevar a 4 millones de personas a pedir el exilio fuera del país para escapar de la invasión rusa. 4 millones de personas. Esto es mucha gente. ¿Dónde metemos a todos estos ucranianos que se están evacuando del país? 4 millones de personas es mucha gente. Hay que tener un plan para acoger a todos estos refugiados. Polonia ha dicho que lo tiene. Polonia, desde el primer día de la invasión, ha dicho que está preparada para recibir a los exiliados que vengan de Ucrania, ¿vale? Creo que por estas fechas son unos 600.000 o cosas así, porque recordamos que el segundo día de guerra en Ucrania se veían caravanas enormes de coches saliendo y huyendo de Kiev, de la capital del país. O sea que son muchísimos cientos de miles de personas los que están marchando de Ucrania. Y esa gente llegará, o ya llegó, bueno, claro, depende de cuándo hayan salido, a países fronterizos que tienen que tener un buen plan y una buena estabilidad para acoger a todos esos refugiados. La Unión Europea creo que ha dicho que lógicamente va a ayudar a Polonia a repartirse esos refugiados. De hecho, creo que los primeros ucranianos que han huido de los combates ya han llegado a Asturias, porque el presidente del Principado o la consejera de algo ha dicho que van a recibir ucranianos exiliados, ¿vale? Que vamos a acoger con los brazos abiertos a refugiados que vienen de este conflicto. También lo han dicho otras comunidades autónomas españolas, ¿vale? Creo que, pues eso, Galicia, Cataluña, bueno, muchas otras comunidades autónomas también han mostrado su apoyo con el pueblo ucraniano. Los aliados han reaccionado enviando armas y equipos a Kiev y acordando sacar a determinados bancos rusos del sistema internacional SWIFT, que recordamos que vamos a ver después lo que es. Además, la Unión Europea ha cerrado el espacio aéreo a Rusia, prohibirá la emisión de 2 medios rusos. Vale.
Estos dos medios rusos creo que son RT, que es una cadena de televisión rusa, y otra cadena de televisión que tiene el nombre de una nave espacial. Ahora no me acuerdo cuál es el nombre, ¿vale? De esa cadena rusa, pero sí que hay dos cadenas de televisión, dos medios de comunicación rusos que se han prohibido, creo. También, lógicamente, por Ucrania no pasa ningún avión. No pasa ningún avión. Si tú ves en los reels de Instagram, en muchas, tú ves el espacio aéreo ucraniano y no ves ningún avión por arriba. No pasa ninguno, claro, lógicamente hay una guerra, no van a pasar por arriba, no se van a arriesgar. Entonces, pues eso, no, por el cielo ucraniano no está pasando ningún avión comercial o de pasajeros, de transporte, y han cerrado la Unión Europea el espacio aéreo a Rusia, ¿vale? Por ningún país o por muy pocos países de la Unión Europea pueden pasar aviones rusos. Creo que Rusia, no, creo no, o sea, es que lo ha hecho. Rusia ha hecho lo mismo, ¿vale? O sea, les ha devuelto esta medida. Por Rusia no puede pasar ningún avión de la Unión Europea, ¿vale? La guerra en Ucrania ha desencadenado un movimiento de huida de la población ucraniana que, según Naciones Unidas, puede llevar a 4 millones de personas. Esto ya lo habíamos comentado. Desde el pasado jueves, según el último recuento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, basado en las cifras que ofrecen los países receptores, eran 367.893 personas que han salido del país, aunque la agencia advierte que esta cifra sigue aumentando. Recordamos que yo hace poco vi que eran 600.000. Y si tenemos que llegar hasta 4 millones de personas, todavía son mucha gente la que tiene que salir de Ucrania, ¿vale? Decenas de miles de personas han salido este domingo a las calles de Madrid para protestar contra la invasión rusa de Ucrania, al grito de Putin asesino y Ucrania libre y soberana. En Madrid es cierto que se han convocado varias manifestaciones, también se han convocado en Sichón, se han convocado varias manifestaciones también contra la invasión rusa. Además, en los ayuntamientos de aquí de Asturias, por lo menos, que son los que yo veo, en muchos de ellos han desplegado pancartas, por ejemplo, en el de Oviedo, creo, han desplegado una pancarta que pone Oviedo con Ucrania o alguna cosa así. Tengo aquí una fotografía, voy a buscar. Creo que ponía Oviedo con Ucrania. Sí, Oviedo con Ucrania es lo que pone en la pancarta de Oviedo. Manifestaciones en todos los lados. En cualquier sitio al que vayáis puede haber una manifestación contra la invasión rusa, porque incluso en el propio San Petersburgo, la ciudad en la que nació Putin, en San Petersburgo hay manifestaciones de miles de personas todas las noches prácticamente contra la invasión, ¿vale? Y Putin ha mandado a la policía desalojar esas manifestaciones. Hay cientos de detenidos, por no decir, creo que miles de detenidos en esas manifestaciones que se están llevando a cabo, sobre todo en San Petersburgo, ciudad en la que nació Putin. Entre las detenidas, creo que hay una señora mayor que fue una de las que sobrevivió el asedio a Leningrado, ¿vale? O sea que se la ha reconocido como una de las señoras mayores ya que resistió el asedio a esa ciudad por parte además de españoles en la División Azul, recordamos. Bueno, estamos ahora mismo a 1 de marzo aproximadamente, ¿vale? Hay muy poca información fresca sobre el conflicto, ¿vale? Hay pocos resúmenes, poca información y no sabemos si es certera o no lo es. Por lo que vamos a entrar en la web de RTV y vamos a mirar las noticias, el minuto a minuto del conflicto con Ucrania. Mariupol anuncia un nuevo intento de evacuación de civiles. Una cosa que se me olvidó comentar es que Ucrania y Rusia han comenzado, entre comillas, unas negociaciones en la frontera con Bielorrusia, ¿vale? Bielorrusia, recordamos que es un país aliado del Kremlin, aliado de Moscú, pero ha dicho a los embajadores o a los que hayan ido
ucranianos que no tienen nada que temer, ¿vale? Que pues van a estar seguros y van a velar por su seguridad, cosa que es cierta, no les ha ocurrido nada, han tenido ya varias reuniones y han vuelto todos sanos y salvos. En la primera reunión creo que no se llegó a ninguna conclusión, básicamente, o sea, no llegaron a nada. Y en la segunda sí que creo que hicieron una especie de, o van a hacer una especie de alto el fuego para poder evacuar a los civiles de esta ciudad de Mariupol, ¿vale? Mariupol es una ciudad que está al sur del país, cerca de Crimea, y el Donbass, en esa zona, está al sur, es además uno de los puertos importantes, con Odessa, que dan al mar, ¿vale? Serían pues, puertos ucranianos, porque dicen que lo que quiere Putin es dejar a Ucrania sin salida al mar por el sur, ¿vale? Cosa que están consiguiendo, la verdad. Eso, y entonces, pues, van a hacer un alto al fuego entre Ucrania y Rusia, van a cesar los bombardeos durante unas horas para poder evacuar a los civiles que están en esta ciudad de Mariupol. Ucrania, eso se intentó, va a estar a cargo de la Cruz Roja, ¿vale? O sea, de una asociación, no sé cómo llamarlo, una organización apolítica. En teoría, no tendría que tomar partido por ningún bando. ¿Qué ocurre? Que Ucrania ha dicho que Rusia ha incumplido este alto el fuego. Ha dicho que Rusia se está pasando el alto el fuego por las narices y que no están cumpliendo con los acuerdos. Cosa que son rumores, no se sabe a ciencia cierta. ¿Vale? Los ataques del ejército ruso se intensifican en el sur de Ucrania. Fracasa el alto el fuego en Mariupol y Volnovakha, con acusaciones mutuas de incumplimiento. O sea, Ucrania acusa a Rusia y Rusia acusa a Ucrania de saltarse el alto el fuego que acordaron, ¿vale? También quiero destacar una cosa, que es que los primeros días de guerra me parece una acción bastante valiente por parte del ejército ucraniano. Por eso la quiero comentar. Ucrania tiene una pequeña isla al sur del país, ¿vale? En el mar. Claro, es una isla, no están en la tierra. O sea, es que yo también... Bueno, en el mar tiene una pequeña isla, que es la isla de las serpientes. Es muy pequeñita, pero tienen allí una base militar del ejército ucraniano bastante importante, ¿vale? Entonces allí había unos soldados y llegaron los buques de la armada rusa, que les dijeron que se rindieran o que iban a bombardear la isla, algo así. Entonces dijo literalmente el que había cogido el teléfono o por donde se comuniquen, que se fueran, creo que dijo, váyase a la mierda o algo así. Esos soldados creo que no va a volver ninguno a Ucrania. La isla de la serpiente ha sido tomada por Rusia, ¿vale? Ninguno de esos soldados va a volver a Ucrania, pienso yo. Pero Zelensky, tras escuchar el vídeo, tras escuchar la grabación, ha dicho que va a condecorar a todos los soldados, que no eran muchos, creo que eran, pues no sé, un par de docenas o así, no sé. Va a condecorar a todos los soldados rusos, a todos los soldados ucranianos que estaban defendiendo la isla de las serpientes, ¿vale? Bueno, a sus familias, ¿vale? Por resistir a esa invasión. La invasión rusa en Ucrania ha entrado en su 11ª jornada, intensificando los ataques en el sur tras el fracaso del sábado. Mariupol retoma el intento de evacuar a civiles impedido por la violación de Rusia del alto al fuego. Recordamos que se acusan mutuamente. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que las acciones contra Rusia de los países occidentales son similares a una declaración de guerra y ha advertido de que cualquier intento de imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania equivaldría a entrar en conflicto. Podemos ver que Putin nuevamente amenaza a los países que le pongan sanciones.
en una de las reuniones de la ONU, vamos a verlo luego todo esto, ¿eh? Vamos a mirar primero un poco del minuto a minuto para ver qué está pasando ahora mismo, casi a la 1 de la tarde. Y pues eso, vamos a ver qué es lo que está pasando minuto a minuto. Vamos a ver. Rusia y Ucrania sigue la guerra en directo. Televisión Española nos ofrece esta... Bueno, Televisión Española y muchos otros periódicos y agencias de noticias. Yo me guío de esta porque es como la más... Bueno, la más vista a nivel español, ¿no? Como la cadena oficial del gobierno, por así decirlo. Pero todo el comercio, la Nueva España, todos están haciendo el minuto a minuto, ¿vale? Del conflicto. 12:47 es la última actualización. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, es que también vaya nombres, ha trasladado a su homólogo ruso Vladimir Putin la importancia de declarar el alto el fuego, abrir corredores humanitarios y firmar el acuerdo de paz según fuentes de la presidencia turca. Vale, hablando de Turquía. Turquía tiene una ley o una norma que dice que puede cerrar. Recordemos que Turquía tiene dos pasitos muy estrechos. Estambul, por ejemplo, es un pasito muy estrecho que tiene Turquía. Puede cerrar esos pasos si hay una guerra y Ucrania no está metida en el conflicto. O sea, si Ucrania no participa en esa guerra directamente, como es el caso, puede cerrar ese canal, ese paso, a los barcos involucrados en el conflicto, por lo que Rusia no puede pasar por ese estrecho ya, ¿vale? Algo muy importante porque es la salida del Mar Negro, si no me equivoco, al Mar Mediterráneo. O sea, algo importante para los barcos rusos. Además, Putin debe estar bastante asustado, pienso yo, por la reacción de Europa, porque Europa ha permanecido muy unida, algo que no todos esperábamos, la verdad. Al igual que el conjunto de la OTAN, están haciendo, pues eso, están haciendo mucha presión unida, por así decirlo. Sería un crimen militar histórico, ha dicho el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que asegura que las tropas rusas se preparan para bombardear la ciudad de Odessa, el principal puerto de Ucrania. Esto fue a -20, ¿vale? ¿Qué más? El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania ha dicho que Rusia se está preparando para la segunda ola de una ofensiva a gran escala que no perdía la esperanza de tomar Kiev. El ejército ucraniano está dando un rechazo decente y el día de nuestra victoria se acerca cada día. Pero el enemigo sigue siendo peligroso y está preparando una segunda ola de ofensiva a gran escala, a la que debemos acercarnos unidos, ha dicho según la agencia Unión el ministro de Defensa de Ucrania. Las ciudades de Kiev al norte, Kharkov al este, Mariupol al sudeste, Mykolaiv al sur, Chernigov al norte y Odessa Odessa Sur, han asegurado que siguen siendo estratégicamente importantes para los rusos, según ha asegurado la cadena F, ¿vale? Bueno, pues no vamos a perder de vista este minuto a minuto tan interesante que nos proporciona Televisión Española y vamos a ver otros datos también muy importantes que tengo por aquí. Sé que en el anterior directo la gente que se unió había dicho que iba a retransmitir en Instagram y en YouTube, pero es que nos dimos cuenta también de que, claro, no puedo buscar información en directo si estoy retransmitiendo en directo. Entonces, finalmente por Instagram no lo vamos a retransmitir y con el teléfono voy a ir buscando la última hora del conflicto, ¿vale? Mirar, pues tenemos por aquí una captura del 2 de marzo, ¿vale?
¿Dónde mirar? Los muertos, las bajas rusas se cifraban en 400. Esto es de los primeros días del conflicto, no sé si el primero o el segundo día, las cifras de bajas rusas se cifraban en 400 y las ucranianas en 250 muertos y 300 heridos. Estoy viendo por aquí unos mapas también. Mirad, las bajas rusas el segundo o tercer día del conflicto se cifraban en 14 aviones, 8 helicópteros, 102 carros de combate, 536 vehículos blindados y 3.700 soldados, 3.700 militares fallecidos por parte del ejército ucraniano. O sea, Ucrania dice las bajas de Rusia y Rusia dice las bajas de Ucrania, ¿vale? Rusia dice que ha destruido 821 bases o puntos estratégicos ucranianos, ¿vale? 14 aeropuertos, 48 estaciones de radar, 23 aviones de combate, 23 cazas, 80 tanques y más de 100 vehículos blindados, ¿vale? Estoy viendo por aquí un mapa, eso, pues que, como os decía, la oleada de militares rusos fue muy importante, fue muy potente al comenzar y después se fueron estabilizando un poco más los frentes, ¿vale? Fijaros, Ucrania tiene más bajas en esta guerra que en la de Chechenia. La primera guerra de Chechenia tuvieron 5.042 bajas. En esta guerra de Ucrania están teniendo más de 5.400 bajas, ¿vale? Una comparación que nos hace ver que esta guerra está teniendo también muertos y consecuencias, ¿vale? Que aunque salga poco o aunque no se hable mucho de ello, está teniendo verdaderamente, bueno, muchas bajas, ¿no? Muchas defunciones. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube están llenos de vídeos informativos sobre, pues, eso, el conflicto, sobre el avance. Por ejemplo, Forum Mapping, una cuenta de Instagram, ha publicado que, bueno, el 26 de febrero, ya es de hace bastante, a las 18 horas, Ucrania tenía toda la parte norte de Chernóbil y todo esto que cayó muy pronto. Chernóbil, recordamos que pues, es un sitio donde mejor no estar. Cayó muy pronto Chernóbil, no hubo ningún accidente allí nuclear ni nada, aunque los niveles de radiación han subido desde el comienzo de la guerra, los niveles de radiación en la zona. También, pues por la otra parte, o sea, Ucrania hace como un piquín, así que se adentra en Rusia. Bueno, pues por la frontera bielorrusa entraron los soldados, por la frontera rusa también entraron, por la otra frontera rusa más abajo de Donetsk y Lugansk, y por la frontera rusa, entre comillas, de Crimea, entraron también hacia Mariupol. ¿Vale? Bueno, mirad, recordamos, tengo aquí un mapa de los antiguos países de la Unión Soviética en Europa. Las antiguas repúblicas soviéticas era Rusia, que era mucho más grande de lo que es. Y tenemos por aquí a Ucrania. Tenemos eso, a la mitad de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Georgia. Este país que no sé cuál es, China, Vietnam, Corea del Norte, Somalia. Bueno, muchos países que antes pertenecían a la esfera soviética, ¿no? Recordamos que Europa, hasta Polonia, pertenecía a la OTAN, incluyendo Estados Unidos y otros países. Europa parte de Europa y América, el norte de América, pertenecía a la OTAN. Y
y Asia, más o menos, claro, lógicamente la India, pues por ejemplo, era neutral, etcétera, etcétera, pertenecían a la Unión Soviética, iba a decir a Rusia. Bueno, votación de la ONU, pleno de la ONU. 34 abstenciones, 141 votos a favor y 5 en contra. Pero ¿quién ha votado en contra y quién ha votado a favor? Vale. Siria ha votado en contra. Rusia ha votado en contra. ¿Qué más? Corea del Norte ha votado en contra. Eritrea ha votado en contra y Bielorrusia ha votado en contra. Hay abstenciones en esta votación que me han llamado, la verdad, bastante la atención. Abstenciones: Algeria, Angola, Armenia, Bangladesh, Bolivia, Burundi, República Centroafricana, China, Congo, Cuba, El Salvador, India, Irán, Irak y Kazajistán. Y también Laos, Madagascar, Mali, Mongolia, Mozambique, Namibia, Kirguistán, Nicaragua, Pakistán, Senegal, Sudáfrica, el sur de Sudán, ¿vale? Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Uganda, otra república que está en África, creo, Vietnam y Zimbabue, ¿vale? Y todos los demás países han votado a favor, ¿vale? Recordamos, 141 votos a favor, 5 en contra y 34 abstenciones. Entre ellas, por ejemplo, a mí me destacó bastante la India, que la India que se haya abstenido, ¿no?, del conflicto. ¿Qué sucede? Que, claro, países de África, algunos que pertenecían a la esfera soviética, incluso países interesados, como por ejemplo China o la India, lógicamente no van a posicionarse ni a favor ni en contra del conflicto. ¿Por qué? Porque ellos se guían por intereses económicos, fundamentalmente, no políticos ni militares. Entonces, ni a China ni a la India le interesa llevarse mal ni con unos ni con otros, porque la India, entre otras cosas, tiene muchos lazos con Rusia, por lo que no se puede meter de lleno en el conflicto, porque perdería o a Estados Unidos o a Rusia, y hay muchos países que no se pueden permitir esas pérdidas. Bajas rusas. Según Ucrania, más de 7.000 muertos. O sea, Ucrania dice que las bajas rusas son 7.000 muertos. Dista mucho de lo que dice Rusia, que sus propias bajas son 500 muertos y 1.500 heridos. O sea, de 7.000 a 500 tiene que haber un término medio. Lógicamente, las dos cifras están exageradas por arriba o por abajo. Tiene que haber una cifra intermedia que nos diga cuáles son las bajas reales. ¿Vale? Y bueno, chicos y chicas, pues yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Llevamos casi una horita de directo. Recordad, compartid, comentad y suscribiros a nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. Comentar por los comentarios siempre desde el respeto, ¿vale? Datos interesantes, nuevas noticias que salgan, por favor, es muy importante que en estos comentarios de este directo mantengamos informado a todo el mundo interesado sobre la última hora. Las últimas noticias las podéis publicar en los comentarios de este vídeo, todos los que queráis. Suscribiros al canal, por favor, nos ayudáis mucho, ver nuestros vídeos, darles like, comentar también en ellos si queréis, compartirlos si os gustan. Os voy a dejar por la descripción el vídeo del origen del conflicto que hicimos, ¿vale? Hace algunos fines de semana. Y os podéis pasar por nuestro Instagram, donde una vez cada 2 días estamos haciendo resúmenes del conflicto. Estamos haciendo resúmenes de lo que pasa en el día, la última hora, ¿vale? O sea que seguirnos por nuestro Instagram también, @crónicas_asturias. De todas formas, tenéis en la descripción de este vídeo todos nuestros enlaces, ¿vale? Donde pone nuestros enlaces o nuestros enlaces,
tenéis ahí, pues eso, el último vídeo, nuestro curso asturiano, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias de verdad a todos y a todas, muchísimos besitos y corto y finalizo este directo. Espero que os haya gustado y decirnos por los comentarios si queréis más y más. Continuaremos publicando en Crónicas de Asturias.